Platícame, ¿qué problema tiene Castillo, Nicolás Castillo, una vez más? Pues mira, Nicolás Castillo se acaba de reportar que tiene una ruptura de un músculo que está en el muslo que se llama recto femoral, es uno de los músculos del cuádriceps. Y este tipo de lesiones normalmente a veces lo puedes manejar de manera conservadora, sin cirugía, pero en este caso se va a operar. Es decir, que la lesión es bastante grande y si ese tendón de ese músculo, que puede ser una ruptura tanto a nivel de cerca de la cadera o cerca de la rodilla, si es muy grande la ruptura, se tiene que reparar eso. Yo de las lesiones que me acuerdo parecidas, hace poco creo que fue la de Dembélé, si no mal recuerdo, y son lesiones que si no se reparan quirúrgicamente, pues definitivamente esto se prolonga por muchísimo tiempo. Ahora lo que me llama la atención, no sé si se acuerdan, él ya había reportado que se sentía que había tenido un problema muscular y que andaba por ahí en Cancún. Normalmente este tipo de lesiones vienen por una sobrecarga muscular indirecta. Desde hace ya muchas semanas y meses yo he estado mucho con el problema de que quién debe atender este tipo de jugadores cuando pasan estas lesiones. Y el diagnóstico de primer contacto es clave. Un médico del deporte normalmente dice, no, es una lesión muscular, hay que descansarlo un rato. Un traumatólogo dice, no, hay que revisarlo y para estar seguro voy a hacer una resonancia. Desgraciadamente aquí las resonancias se le hacen ya después que se vuelve a lesionar y es donde toman la decisión quirúrgica. ¿Y cuánto tiempo de recuperación tendrá? Pues en promedio de 6 a 8 semanas. Depende mucho del jugador. Jugadores más jóvenes se recuperan más rápido, jugadores de mediana edad pues se tardan un poco más. Pero él es el ejemplo clave de una serie desafortunada de eventos, desde aquella vez del tobillo, que apresuraron su regreso, no quedó bien, tuvo una lesión muscular, y todo esto es consecuencia de lo mismo, que no piensen que es una lesión aislada, viene de tratar de poner al jugador al máximo cuando no se le dan los tiempos de recuperación adecuados, desde el punto de vista de un traumatólogo deportivo y con todo respeto a lo que opinen los médicos del deporte. Perfecto, entonces durará más o menos 2 meses de recuperación, ¿no? Sí, más o menos, puede tardar un poquito más, un poquito menos, ya dependerá de cómo evolucione, cada jugador es diferente. Y el tamaño de la lesión. Y el tamaño de la lesión, ¿no? Sí, la lesión es bastante grande, yo por lo que veo en el comunicado de la América, es una lesión por lo menos grado 3, es decir, una ruptura más allá del 50% del grosor del tendón del músculo, entonces eso se tiene que reparar al 100% con cirugía. Bueno, pues es un jugador que se ha lesionado constantemente. ¿Eso es producto de qué? ¿De su alimentación, su trabajo, los doctores? ¿Qué es? En mi opinión muy personal, creo que es cuestión de no tratar de ver al jugador, o sea, no se está viendo al jugador de manera de cuidar la integridad física del jugador, sino que lo vemos como un número más. En general la mayoría de los equipos, y no estoy hablando solamente de México, pasa también en Europa, Estados Unidos, que estos jugadores se subestima la lesión. Esa es la palabra clave, subestimar la lesión. Si uno no subestimara la lesión y a todo mundo se explorara, por ejemplo, cuando ya él reportó que tenía una molestia muscular, inmediatamente revisarlo, y no solamente por el médico del deporte, porque ahí hay conflicto de intereses, ahí lo que quieren es sacar rápido al jugador para que esté listo, y ese no es la postura que debemos de tener si queremos cuidar al jugador. Creo que ahí lo que se tiene que pasar al segundo nivel es, si no tienen traumatólogo en cancha o en el equipo, llevarlo con un traumatólogo con experiencia en lesiones deportivas y revisarlo y decir, ¿sabes qué? No es un desgarro simple, una sobrecarga, esto puede ser una ruptura o puede predisponer una ruptura, vamos a hacer la resonancia magnética y de ahí tomamos una decisión en grupo. Eso no se hace y ahí está el problema. Pero pues el señor Bonilla, que dice que nuestra liga es de las mejores 5, administrativamente no ha puesto orden y decir, ¿sabe qué? Se necesita un traumatólogo en cancha, porque ya por lo menos se tiene la visión del médico del deporte y también la visión de un traumatólogo en pro de ayudar al jugador, no que uno venga a desplazar al otro, es crear una sinergia en pos del bien del jugador. Muy bien, doctor Gerardo Meraz, enterado como siempre, gracias. Un abrazo. Un abrazo, Saludos. Gerardo. Bueno, doctor Meraz está muy enterado, él es traumatólogo y sabe perfectamente lo que pasa, ¿no? Toda la información que dio, de acuerdo a la lesión que tiene, me parece muy atinada. Ahora,
haciendo un poco de memoria, las lesiones de Castillo vinieron por un problema en el tobillo. Sí. O sea, nada que ver con este tipo de lesiones. Es muy diferente tener una lesión muscular a tener una lesión que lo llevó después de 2 intentos de rehabilitación, que volvió al fútbol, ustedes lo recordarán, terminó operándose en España. Luego vino a México, continuó su carrera, que fue, me parece que el mejor momento que vivió con Pumas. Y luego de ahí se va al Benfica, y en Benfica tiene otra lesión, pero es muscular. O sea, sí se le han venido juntando, pues qué diría yo, como unas 4 o 5 lesiones. La fractura. Claro, en América. La fractura es otra cosa totalmente diferente. Pero sí es un jugador que en el tema de lesiones ha tenido muy mala suerte. Mala suerte y mucho tiempo para recuperarse, por lo tanto no puede estar nunca en actividad. No, y está muy importante lo que dice el doctor Meraz. El doctor en un equipo lo que quiere es que el jugador participe lo antes posible. Y precipitan su reaparición. Cuando la prioridad creo que tendría que ser siempre, quiero que quedes perfectamente, pero en el afán de que vas a jugar el sábado y a ver cómo le haces para jugar, hay lesiones que quizá no... ¿Sabes qué, Roberto? No Paco, sanan como deberían. Las famosas infiltraciones. Sí. O sea, el estar infiltrando a un jugador que no sé si sigan recurriendo al mismo medicamento, pero yo recuerdo la época que me tocó a mí en lo personal con el tema de mi rodilla, era cortisona. Y la cortisona tuvo un rebote en la articulación terrible, ¿no? Una artrosis terrible. Ya no digamos no cuidar al futbolista a futuro, cuando va a dejar de serlo. Claro. Eso no les interesa a los clubes. No. Este cuate de viejito no va a poder caminar o 5 años después de retirado va a batallar para caminar. Lo que quiero es que ahorita juegue. Sí. Bueno, y eso sucede en todo el mundo. Y después depende de las lesiones, porque yo ayer vi jugar a Federer lesionado de la ingle, por lo visto, con 2 masajes que tuvo, que protestó el tenista americano que no supo rematarlo, y ahí estaba, sacaba y parado, devolvía, corría poquito y terminó ganando. De una lesión muscular también salió Castillo en un partido contra Veracruz. Sí. Después de la fractura. Entonces, si te precipitan en el regreso, no terminas por estar bien.